El origen congénito de la psicopatía de López lo hizo Narciso y destructor de país, como bien lo dibujó Pablo Iriar en su reciente publicación de libro. Y ante esa circunstancia, pues López va a ser incapaz de gobernar, pues nunca ha gobernado al país, lo ha desgobernado. Y es por ello que ante esa ineptitud, lo que está haciendo es suplantar la Constitución por su cuarta transformación. Porque este sujeto gobierna por ocurrencias y por caprichos para satisfacer su ego, su afán narcisista. Y como prueba de ello está el presente video. Los asuntos públicos cada vez son más públicos y en una auténtica democracia, pues es el pueblo, todos los sectores, los que participamos y gobernamos y enfrentamos adversidades y problemas. No es asunto de un solo hombre, no de un grupo de funcionarios o de la llamada clase política o solo de la llamada sociedad civil. No, la democracia es asunto de todos. Es lo que tiene que ver con la participación del pueblo. Entonces, yo les voy a hacer una propuesta, porque es algo extraordinario lo que ustedes han aportado y pueden seguir aportando. Si me preguntan, como presidente, cuál es su preocupación o cuáles son sus preocupaciones principales, entre ellas estaría el que podamos reducir el consumo de drogas. Esa es una de mis preocupaciones. ¿Por qué? Quiero fundar. Si nosotros continuamos sin que se incremente el consumo de drogas, sobre todo de estas drogas químicas que son terribles, dañinas, las que tienen que ver con el cristal, el fentanilo, que son destructivas, porque llevan casi de manera inmediata a la muerte a quienes consumen estas drogas. Si nosotros logramos que no se incremente el consumo de estas drogas, vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a poder reducir los homicidios en el país, porque la mayor parte de los homicidios, de los asesinatos en México, tienen que ver con el enfrentamiento de los grupos de la delincuencia organizada y de manera especial por el enfrentamiento que se produce entre esos grupos por la venta, por el narcomenudeo. Tenemos probado que donde hay más consumo, afortunadamente no es en todo el país, y ahorita voy a explicar por qué, pero en los sitios donde tenemos más consumo, donde hay más narcomenudeo, es donde tenemos más homicidios. Lo tengo que decir porque estamos trabajando para contrarrestar esta situación, pero Guanajuato tiene ese problema. Y no sé cómo se arraigó, porque además ni siquiera es en todo el estado, es básicamente en la zona más desarrollada, la zona industrial, la que tiene que ver con la maquila. En estudios que se hacen, en antidoping, de cada 10 trabajadores, lamentablemente 7 ya tienen adicción a drogas. Entonces no solo es un asunto de jóvenes. Y esto no sucede en Querétaro. Bueno, no sucede ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en Sinaloa. Y allí hay bandas, que ya sabemos que actúan de narcotráfico, pero no hay consumo, no hay narcomenudeo. Por eso no tienen el mismo número de homicidios que se tiene en Guanajuato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar el consumo, el que no se fomente la adicción. Y nosotros tenemos una circunstancia muy favorable en México, porque nosotros somos herederos de grandes culturas, civilizaciones. Tenemos un pasado profundo en cuanto a costumbres, a tradiciones. De ahí dimana que ese pasado prehispánico de miles de años, el que la familia mexicana es muy fraterna, muy solidaria. Entonces, gracias a eso, a que la familia es la principal institución de seguridad social en el país, con todo respeto, no lo es el Seguro Social, no lo es el ISSSTE, no lo es el gobierno, es la familia, la principal institución de seguridad social. Gracias a esa fraternidad familiar, nosotros hemos podido enfrentar, y por nuestras culturas, todas las calamidades, y siempre México sale adelante. Entonces, aun cuando han intentado fomentar el consumo interno de droga, no lo han logrado por esos valores culturales, morales, espirituales que tenemos. Hay una gran reserva de valores, eso es lo que nos protege. Entonces, llegó un tiempo en que ya no le pagaban a los narcotraficantes con dólares,
sino en especie, con droga, para abrir mercado, y hasta la fecha. Pero ni así. Afortunadamente, no tenemos un consumo mayor de drogas. Distinto, y lo digo con todo respeto, a la crisis humanitaria que están enfrentando en Estados Unidos por el consumo de drogas químicas y en especial el fentanilo. Están muy preocupadas las autoridades de Estados Unidos y muy preocupada la sociedad porque hay pues más de 100.000 muertos por consumo de drogas y en especial de fentanilo. Es mucha la adicción, es mucho el consumo. Ahí, también lo digo con mucho respeto, tienen ellos que atender lo social, porque son costumbres distintas a las nuestras. Por ejemplo, allá los jóvenes, los adolescentes van llegando a una edad en que tienen que salirse de la casa, a los 18 años. Y es parte de sus costumbres, ¿no? Eso no tiene que ver con las costumbres nuestras. Hace unos días, lo he estado repitiendo aquí, leí un artículo donde unos padres, papá, mamá, van a denunciar a un hijo ante un juez porque tiene 30 años y no quería salirse de la casa. Y el juez resuelve que se salga de la casa. Eso. Bueno, como es una perorata muy larga, pero que finalmente llega a la conclusión de que para terminar con la drogadicción se requiere la publicidad de los medios o del Consejo de Comunicación que estuvo presente en ese acto, y además de los encargados de la radio y la televisión en el país, quienes también estuvieron presentes. Pero ello demuestra lo errático de la forma de pensar de López y la incongruencia, porque por un lado ha manifestado que para acabar con la drogadicción hay que atacar las causas, y él habla de las causas, que haya una integración familiar. ¿Y cómo va a lograr la integración familiar si no hay trabajo, si no hay ingresos importantes ni para los padres ni para los que consumen drogas? Y ahora está pidiendo el auxilio de los medios de comunicación o del Consejo de Comunicación en el país, lo que definitivamente es algo absurdo, algo inalcanzable, porque olvida una cosa muy importante: la espiritualidad. Si López no tiene ni ética ni moral, y menos espiritualidad, porque ni siquiera es cristiano, es masón, en consecuencia, pues si la sociedad está ayuno o ayuna de espiritualidad, sean católicos o sean cristianos, o séptimo día, o la religión que se profese, que de cualquier manera es una religión y está imbuida por Cristo nuestro Señor. Entonces López está errado de pe a pa, y lo que ha logrado con su despolítica errática y de psicópata es conjuntar al pueblo de México para no votar en las elecciones. Y para mí es muy importante que vean el siguiente video, porque ahí nos da un mensaje en la Iglesia Católica de que este señor ya acabó con el país y que de ninguna manera tenemos que emitir nuestro voto de manera irrazonada, que debemos de ir a votar todos, a acabar con el abstencionismo y lograr tumbar a este Mesías de barro, psicópata, mesiánico, cínico y el rey del cash. Y vamos a verlo. Las parroquias con licencia eclesiástica dice: oh Dios, que nos amaste hasta el extremo al enviarnos a tu Hijo nacido de la Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra tez y rasgos mestizos, y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos por la poderosa intercesión de la Madre del verdadero Dios, por quien se vive, la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para que construyamos con ellos una patria cada vez más justa y solidaria,
con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia, a fin de que podamos repetir una y otra vez con verdad aquel entrañable grito de San Juan Pablo II: México siempre fiel. ¿Cómo estarán viendo ya la conferencia episcopal y todos los sacerdotes el desastre del gobierno que, sin mencionar nombres y sin decirnos ni forzarnos, vota por este, vota por otro? Pídele a Dios la luz para votar con responsabilidad. Primero, que todos votemos. Segundo, con responsabilidad. Nunca habíamos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la división. Pues como lo señala el sacerdote, Dios quiera que abra el entendimiento a todas las personas que están todavía endiosadas con este sujeto López, y que verdaderamente hagan un acto de conciencia, porque no es tanto la situación en que vamos a quedar los que estamos viviendo actualmente, no, la herencia que va a dejar este gobierno a nuestros hijos, de un gobierno basado en un sistema comunista y en una suplantación de la Constitución, en donde muy pronto vamos a ver colas interminables para comprar frijoles o tortillas, porque inclusive en la misma mañanera de este día se ufana López de que en la administración anterior, con el sueldo, el salario que tenían los mexicanos, se compraban 6 kilos de tortillas, y ahora se compran 10, y que antes se compraban 3 kilos de frijoles, y que ahora se compran 6, lo que resulta totalmente muy pendejo, para no usar otro término más ofensivo, porque ¿cómo nos lleva López a una pobreza franciscana de consumir frijoles y tortillas? Eso que está diciendo López es engañar a bobos. El desarrollo del país no depende del precio de las tortillas, ni de los frijoles, ni del maíz. Depende de un estatus económico holgado que nos permita dar educación a nuestros hijos y vivir con una vida, no con lujos, pero sí con cierta holgura y con un salario digno y remunerador. Pues ese era mi comentario, y no quería quedarme sin expresarlo, porque es una circunstancia, una coyuntura que nos está poniendo este sacerdote, para que con la gracia de Dios que nos ilumine y que sigamos adelante en contra de este monstruo llamado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.